Cuando abrí la puerta del baño de aquella suite en Acapulco y lo vi parado ahí, con esa mirada que nunca había visto antes, con ese cuerpo tenso y esos puños cerrados, supe en ese preciso momento que el hombre con quien me había casado 48 horas antes no era quien yo creía. La luna de miel que había soñado desde niña se convirtió en mi peor pesadilla. Pero esperen, porque lo que descubrí después fue 1000 veces peor de lo que imaginé en ese momento de terror. Soy Rosalita, y en 1978 yo tenía apenas 22 años. Vivía en Guadalajara con mis padres y mis 3 hermanos menores, en una casa modesta pero llena de amor. Mi mamá, doña Esperanza, siempre me decía que una mujer debía casarse virgen, pura, y encontrar un buen hombre que la cuidara. Mi papá, don Roberto, era carpintero y trabajaba de sol a sol para darnos lo mejor que podía. Éramos una familia tradicional, católica, de esas donde la misa de los domingos era sagrada y donde las hijas no salían solas a la calle sin un chaperón. Yo trabajaba en la panadería de don Julián, a 3 cuadras de mi casa. Todas las mañanas me levantaba a las 5, me trenzaba el cabello, me ponía mi vestido más modesto y caminaba esas 3 cuadras oliendo el aire fresco de la madrugada. Me encantaba ese trabajo, el olor del pan recién horneado, las conchas, los bolillos calentitos, las orejas cubiertas de azúcar. Era mi mundo perfecto y simple. Fue precisamente ahí, en esa panadería, un martes de marzo de 1978, donde conocí a Rodrigo Fernández. Alto, de ojos verdes intensos, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, traje impecable color gris, zapatos brillantes como espejos. Entró pidiendo una bolsa de pan dulce y cuando me miró, cuando me miró con esos ojos que parecían atravesarme el alma, sentí que mis rodillas temblaban. «Buenos días, señorita», me dijo con una voz profunda y educada. «¿Qué me recomienda usted de todo este pan tan hermoso?» Yo, toda nerviosa, apenas pude responder. Las conchas están recién hechas, señor», se rió. Una risa perfecta, de dientes blanquísimos. «Entonces dame una docena de conchas, por favor. Y tu nombre también, si no es mucha molestia». Sentí que la cara me ardía. «Rosalita», susurré. «Rosalita», repitió él, como saboreando mi nombre. «Qué nombre tan bonito para una muchacha tan bonita». Don Julián tosió fuerte detrás de mí, recordándome que debía mantener la compostura. Le di su bolsa de pan, tomó su cambio y antes de irse me dijo: «Volveré mañana, Rosalita, para comprar más de estas deliciosas conchas». Y cumplió. Volvió al día siguiente, y al otro, siempre a la misma hora, siempre con ese traje impecable, siempre con esa sonrisa que hacía que mi corazón latiera como loco. Me preguntaba por mi día, por mi familia, por mis sueños. Me escuchaba como si cada palabra que yo dijera fuera lo más importante del mundo. «Trabajo en una empresa de exportaciones», me contó una mañana. «Viajo mucho por negocios, pero Guadalajara es mi ciudad favorita, especialmente desde que te conocí». A la 3ª semana, me pidió permiso para hablar con mi padre. Mi mamá casi se desmaya de la emoción. «Un hombre de negocios, Rosalita, con traje, educado». La Virgencita escuchó mis oraciones. Mi papá fue más cauteloso. «¿De dónde viene tu familia, muchacho?», le preguntó a Rodrigo esa tarde en nuestra sala. «De la Ciudad de México, don Roberto. Mi padre falleció hace 5 años, mi madre hace 2. No tengo hermanos. Estoy solo en este mundo, hasta que conocí a su hija». «¿Y qué intenciones tienes con mi Rosalita?». Rodrigo me miró con esos ojos verdes que me derretían. «Las más serias, señor. Quisiera cortejarla apropiadamente, con su permiso y bajo su supervisión». Mi papá aceptó. Empezamos nuestro noviazgo formal. Rodrigo venía a visitarme 3 veces por semana. Siempre con flores, siempre con chocolates para mi mamá, siempre con cigarros para mi papá. Nos sentábamos en la sala, con mi mamá cosiendo en una esquina vigilándonos, y platicábamos por horas. Me contaba de sus viajes a Monterrey, a Tijuana, a Veracruz, de los hoteles elegantes donde se hospedaba, de los restaurantes finos donde comía, de la vida que podríamos tener juntos. «Quiero darte todo, Rosalita. Una casa hermosa,
Vestidos bonitos, joyas, viajes. Quiero que nunca te falte nada. Y yo soñaba. Soñaba despierta con esa vida de película que él pintaba con sus palabras. Yo, que nunca había salido de Guadalajara, que nunca había dormido en un hotel, que nunca había comido en un restaurante elegante. Rodrigo era mi príncipe azul, mi boleto a un mundo mejor. A los 2 meses de noviazgo, me pidió matrimonio. Fue un domingo después de misa, frente a toda mi familia, frente a los vecinos que salían de la iglesia. Se arrodilló en plena calle, sacó una cajita de terciopelo rojo, y dentro brillaba un anillo de oro con un diamante pequeñito pero hermoso. Rosalita de mi corazón, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Lloré. Lloré como nunca había llorado. Sí, sí, 1000 veces sí. Mi mamá lloraba. Mi papá sonreía orgulloso. Mis hermanos gritaban de alegría. Los vecinos aplaudían. Fue el día más feliz de mi vida. O eso creí. Nos casamos 3 meses después, el 15 de julio de 1978, en la parroquia de San Francisco. Yo llevaba el vestido de novia que había sido de mi abuela, arreglado por mi mamá con encajes nuevos. Me sentía como una princesa. Rodrigo llevaba un traje negro elegantísimo, y cuando me vio entrar del brazo de mi papá, vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que yo pensé que eran de felicidad. La ceremonia fue hermosa. El padre Gonzalo nos casó, bendijo nuestros anillos, nos dio la comunión. Cuando Rodrigo me besó al final, todo el mundo aplaudió. Éramos marido y mujer ante Dios y ante los hombres. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres. Mis tías prepararon mole, tamales, arroz, frijoles. Había cerveza para los hombres, agua de Jamaica para las mujeres, pastel de 3 leches decorado con flores de azúcar. Bailamos al son del mariachi que contrató Rodrigo. Me sentía flotar en una nube de felicidad. Mañana salimos para Acapulco, mi amor. Me susurró Rodrigo al oído mientras bailábamos. Tengo reservado el mejor hotel de la zona dorada. Nuestra luna de miel será inolvidable. Y vaya que fue inolvidable. Pero no de la manera que yo esperaba. Nos despedimos de todos cerca de las 11 de la noche. Mi mamá me abrazó llorando. Sé una buena esposa, mija. Obedece a tu marido en todo. Eso es lo que Dios manda. Sí, mamá. Le prometí, sin saber que esas palabras casi me costarían la vida. Esa noche nos quedamos en un hotel en Guadalajara, porque el vuelo a Acapulco salía al día siguiente por la mañana. Rodrigo fue tierno, fue paciente. Yo estaba muy nerviosa. Era mi primera vez, y él lo sabía. Me habló con dulzura, me besó suavemente, me hizo sentir amada. Eres mía ahora, Rosalita, mía para siempre. Al día siguiente tomamos el avión. Era la primera vez que yo volaba. Me aferré al brazo de Rodrigo durante el despegue, asustada y emocionada al mismo tiempo. Él se reía de mi ingenuidad, pero con cariño. Ya verás qué hermoso es Acapulco, mi amor. El mar, las playas, el sol, es el paraíso. Llegamos al mediodía. El calor de Acapulco me golpeó como una bofetada cuando salimos del aeropuerto. Un chofer nos esperaba con un letrero que decía: Señor y señora Fernández. Nos llevó al Hotel Acapulco Princess, un edificio enorme con forma de pirámide, rodeado de jardines y albercas. ¿Todo esto es un solo hotel?, pregunté maravillada. Rodrigo sonrió con orgullo. Solo lo mejor para mi esposa. Nuestra habitación... No, nuestra suite era más grande que toda mi casa en Guadalajara. Tenía una sala con sillones blancos, una recámara con una cama inmensa cubierta con pétalos de rosas, un baño con una tina enorme y un balcón con vista directa al mar. Era como estar en un sueño. Ve a darte un baño, relájate, me dijo Rodrigo. Yo voy a bajar un momento a resolver unos asuntos de negocios. Cuando regrese, saldremos a cenar a un restaurante muy especial. Me di un baño largo en aquella tina maravillosa. Me puse mi vestido nuevo color azul cielo que mi mamá me había ayudado a coser. Me peiné con cuidado. Me puse un poco del perfume que Rodrigo me había regalado. Me miré al espejo y me vi diferente. Ya no era la muchacha de la panadería. Era una mujer casada, en su luna de miel, en el lugar más hermoso que había visto en mi vida. Rodrigo regresó como 1 hora después. Lo noté raro desde que entró. Su rostro estaba serio, tenso.
Sus ojos ya no tenían ese brillo amable de siempre. ¿Estás bien, mi amor? Le pregunté. Perfectamente, respondió con una voz seca que no le conocía. ¿Por qué no estaría bien? No sé, te noto diferente. Se quitó el saco y lo aventó sobre el sillón. Estoy cansado del viaje, nada más. ¿Ya estás lista para cenar? Sí, claro. Pero no salimos a cenar. En lugar de eso, Rodrigo pidió servicio al cuarto. Ordenó langosta, camarones, vino tinto. Yo, que nunca había probado langosta, me sentí intimidada por toda aquella comida elegante. «Come», me ordenó. Ya no me pedía las cosas, me las ordenaba. Comí en silencio, nerviosa. Algo había cambiado en él, pero yo no sabía qué. Pensé que tal vez estaba cansado, que tal vez el viaje lo había agotado, que mañana todo volvería a la normalidad. Terminamos de cenar. Rodrigo se sirvió más vino. Y más, y más. Yo nunca lo había visto tomar tanto. En nuestro noviazgo apenas probaba una cerveza de vez en cuando. «Rodrigo, ¿no crees que ya es suficiente vino?», me atreví a decir. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Ahora me vas a decir qué puedo hacer y qué no». «No, yo solo me preocupo por ti». «Pues no te preocupes. Preocúpate mejor por cumplir con tus obligaciones de esposa». No entendí a qué se refería, pero lo descubrí pronto. Esa segunda noche en Acapulco fue diferente a la primera en Guadalajara. Rodrigo no fue tierno, no fue paciente, fue brusco, fue exigente, fue otra persona completamente diferente. Y cuando intenté decirle que me estaba lastimando, me tapó la boca con su mano y me susurró al oído con una voz que nunca olvidaré. «Cállate, eres mi mujer. Yo hago contigo lo que quiero». Lloré toda la noche mientras él dormía a mi lado. No entendía qué había pasado. ¿Dónde estaba el hombre dulce que me cortejó? ¿Dónde estaban esas palabras de amor, esas promesas, esa ternura? Al día siguiente desperté con el cuerpo adolorido. Rodrigo ya estaba despierto, sentado en el balcón fumando un cigarro. Nunca lo había visto fumar. «Buenos días», dije con voz temblorosa. No respondió, solo siguió fumando, mirando el mar. Me armé de valor y salí al balcón. «Rodrigo, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» Sobre anoche. Me lastimaste». Se volteó a verme con esos ojos verdes que ahora me daban miedo. «No seas exagerada, Rosalita. Así son las cosas entre marido y mujer. Ya te acostumbrarás». «Pero tú no eras así antes». Se levantó de golpe, aventando la silla. «¿Antes? ¿Antes de qué? ¿Antes de que fueras mía? Pues ahora ya eres mía, Rosalita. Firmaste los papeles ante el cura. No hay vuelta atrás». Retrocedí asustada. Este no era Rodrigo. Este era un extraño con el rostro de Rodrigo. «Voy a salir», dijo tomando su cartera. «Cuando regrese quiero que estés arreglada, con una sonrisa en la cara, lista para salir a cenar como una esposa feliz. ¿Entendido?» Asentí sin atreverme a hablar. Se fue dando un portazo. Me quedé ahí, parada en medio de aquella suite lujosa que ahora se sentía como una jaula de oro, y lloré. Lloré por mi ingenuidad, por mi estupidez, por haber creído en un cuento de hadas que resultó ser una pesadilla. Pero esperen, porque esto era apenas el principio. Lo que descubrí en los días siguientes me hizo entender que me había casado no solo con un hombre violento, sino con un mentiroso, un estafador, un monstruo que había planeado cada detalle de nuestra relación con un propósito oscuro que yo no podía ni imaginar. Esa tarde, mientras Rodrigo estaba fuera, decidí explorar sus cosas. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez la desesperación, tal vez el instinto de supervivencia. Abrí su maleta buscando... ¿Qué? No lo sabía. Pero lo que encontré me dejó helada. Había una cartera de piel, pero no era la que él usaba diariamente. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una identificación, pero no decía Rodrigo Fernández. Decía Roberto Montoya. La foto era de él, sin duda, pero el nombre era completamente diferente. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. Seguí revisando. Encontré más identificaciones, 3 en total. Rodrigo Fernández, Roberto Montoya, Ricardo Fuentes, todas con su foto, todas con diferentes direcciones, diferentes fechas de nacimiento. Dios mío,
susurré. ¿Con quién me casé? Seguí buscando, ahora desesperada. Encontré un sobre amarillo lleno de fotografías. Eran fotos de él, con otras mujeres, muchas mujeres, en diferentes lugares, en diferentes épocas. Algunas fotos eran de bodas. Mi mundo se derrumbó cuando conté 6 fotos de bodas diferentes. 6. Y yo era la 7ª. No podía respirar. No podía pensar. ¿Era bígamo? ¿Tenía 6 esposas? ¿7 contándome a mí? ¿Quién era este hombre? Metí las identificaciones y las fotos de vuelta en la cartera, temblando de pies a cabeza. Cerré la maleta exactamente como la había encontrado. Me senté en la cama intentando controlar el pánico que me estaba consumiendo. ¿Qué hago? ¿A quién recurro? Estaba en Acapulco, a cientos de kilómetros de mi familia, sin dinero propio, casada ante la ley con un hombre que ni siquiera sabía cómo se llamaba realmente. Cuando Rodrigo, o como sea que se llamara realmente, regresó esa noche, yo estaba arreglada como me lo había ordenado, con una sonrisa forzada en el rostro, pero por dentro estaba muerta de miedo. «Así me gusta», dijo viéndome. «Una esposa obediente». Salimos a cenar a un restaurante elegante frente al mar. Pedí lo que él ordenó porque no podía concentrarme en el menú. No podía concentrarme en nada, excepto en las preguntas que daban vueltas en mi cabeza. ¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué les pasó a las otras mujeres de las fotos? ¿Por qué estás tan callada?, me preguntó. Estoy un poco cansada. Pues come. No quiero que te enfermes. Todavía nos quedan 5 días de luna de miel. 5 días que se sentían como una condena. Esa noche, de regreso en la suite, Rodrigo se puso violento otra vez, pero esta vez me armé de valor y lo enfrenté. «No, así no. Me estás lastimando», me abofeteó. Fue la primera vez que un hombre me pegaba. La primera vez que sentí el sabor de la sangre en mi boca. «Te dije que eres mía», gruñó con una voz llena de rabia. «Puedo hacer contigo lo que me dé mi gana. Así que deja de quejarte y acéptalo». Pero esta vez no lloré. Esta vez algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que él esperaba. Se rompió mi miedo. O mejor dicho, mi miedo se transformó en algo más poderoso. En ira, en determinación, en ganas de sobrevivir. Al día siguiente, cuando él salió nuevamente a resolver negocios, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a ser una víctima más de este hombre. Tenía que descubrir la verdad completa y tenía que encontrar una manera de escapar. Busqué en toda la suite. Encontré su portafolio ejecutivo que había dejado escondido en el closet. Adentro había documentos, muchos documentos, papeles de propiedad, escrituras, documentos de divorcio, certificados de defunción. Mi sangre se heló cuando leí uno de los certificados. Era de una mujer llamada Patricia Morales. Causa de muerte: accidente doméstico. Fecha: 2 años atrás. En la foto adjunta del certificado de matrimonio, reconocí a una de las mujeres de las fotografías. Seguí leyendo con horror. Otro certificado: Carmen Tellez. Causa de muerte: caída accidental. Fecha: 4 años atrás. Otra de las mujeres de las fotos. 3 de las 6 mujeres de las fotos estaban muertas. 3. Y todas por accidentes. Las otras 3 tenían documentos de divorcio. Pero lo más escalofriante era lo que decían los papeles. Las 3 habían firmado documentos, cediendo todas sus propiedades a Rodrigo, o Roberto, o Ricardo, antes del divorcio. Lo entendí todo en ese momento horrible de claridad. Este hombre era un depredador. Se casaba con mujeres, las manipulaba para que le cedieran sus propiedades o sus herencias, y luego se deshacía de ellas, ya fuera divorciándose o provocando accidentes. ¿Pero por qué yo? Mi familia no tenía dinero. No teníamos propiedades. ¿Qué podía querer de mí? La respuesta llegó cuando encontré un último documento en el fondo del portafolio. Era un testamento. El testamento de mi abuelo paterno, que había fallecido cuando yo tenía 10 años. Un testamento que yo ni siquiera sabía que existía. Según el documento, mi abuelo había dejado una propiedad en Chapala, una casa con terreno frente al lago, una propiedad que valía mucho dinero, ahora que Chapala se estaba volviendo zona turística.
La herencia se dividía entre mis 3 tíos y mi papá, y cuando mi papá muriera, su parte me correspondería a mí como hija mayor. Rodrigo lo sabía. De alguna manera lo había averiguado. Se había acercado a mí no por amor, no porque yo fuera especial, sino porque sabía de esa herencia, porque planeaba quedarse con ella. Y si la historia se repetía, planeaba deshacerse de mí después, ya fuera por divorcio o por accidente. No. Esto no podía estar pasando. Era demasiado horrible, demasiado monstruoso para ser real. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Tenía que salir de ahí. Tenía que escapar. Pero, ¿cómo? No tenía dinero. No conocía a nadie en Acapulco. Y si intentaba llamar a mis padres desde la habitación, Rodrigo lo sabría por la cuenta del hotel. Pensé en ir a la policía, pero ¿con qué pruebas? Todo lo que había encontrado estaba en su poder. Si lo acusaba, él podía simplemente negar todo, destruir las evidencias, y yo quedaría como una esposa histérica y mentirosa. Cuando Rodrigo regresó esa tarde, yo estaba sentada en el balcón mirando el mar, aparentando calma, pero por dentro estaba calculando, planeando, buscando desesperadamente una salida. «Tenemos que hablar», me dijo con un tono que no admitía negativas. Me volteé a verlo. Ya ni siquiera fingía ser el hombre encantador del noviazgo. Su rostro era duro, sus ojos fríos. «Mañana regresamos a Guadalajara», continuó. «Y cuando lleguemos, vas a convencer a tu padre de que te firme un poder notarial sobre su parte de la herencia de Chapala». Así que lo sabía. Sabía que yo sabía. O tal vez siempre había planeado decírmelo en este momento. Ya no necesitaba fingir. «¿Y si me niego?», pregunté con una valentía que no sabía que tenía. Se acercó lentamente, se inclinó hacia mí y susurró: «No te vas a negar, Rosalita, porque si lo haces, tu familia va a sufrir consecuencias muy desagradables. Tengo contactos, sé dónde trabaja tu padre, sé dónde estudian tus hermanos, sé todo de ustedes». Me estaba amenazando. No solo a mí, sino a toda mi familia. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar con un hilo de voz. «¿Por qué haces esto?». «Por dinero, obviamente». «¿Por qué más? Esa propiedad de Chapala vale una fortuna. Con tu firma y la de tu padre, puedo venderla y largarme de este país». «¿Y qué pasará conmigo después?», sonrió. Una sonrisa que era pura maldad. «Eso depende de qué tan cooperativa seas. Las esposas obedientes que cumplen su función a veces reciben un buen arreglo de divorcio. Las esposas problemáticas, bueno, ya sabes lo que les pasa a las esposas problemáticas». Me estaba diciendo que podía matarme. Lo estaba diciendo sin decirlo directamente. «Ahora vamos a cenar», ordenó. «Y vas a actuar como la esposa feliz que se supone que eres. ¿Entendido?». Asentí. ¿Qué más podía hacer? Esa noche, en el restaurante, mientras Rodrigo comía tranquilamente como si no acabara de amenazarme de muerte, yo miraba alrededor buscando desesperadamente ayuda. Había una pareja mayor en la mesa de al lado, un grupo de turistas estadounidenses riendo en la barra, meseros yendo y viniendo. Pero, ¿cómo pedir ayuda? ¿Cómo explicar que el hombre sonriente sentado frente a mí era un asesino? Entonces lo vi. Había un teléfono público cerca de los baños. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. «Necesito ir al baño», dije. «Ve», respondió Rodrigo sin ni siquiera mirarme. Caminé hacia los baños con el corazón desbocado. Pasé de largo y me metí en la cabina telefónica. Busqué en mi bolso la única moneda que tenía. Marqué el número de la panadería de don Julián. Sabía que a esa hora, las 9 de la noche, ya estaría cerrada. Pero don Julián vivía en el apartamento de arriba. Si contestaba, sonó una vez, 2 veces, 3, 4. «Bueno», escuché la voz ronca de don Julián. «Don Julián, soy Rosalita. Por favor, necesito que me escuche y no cuelgue». «¿Rosalita? ¿Qué pasa, muchacha? ¿Estás bien?». «No, no estoy bien. Necesito que vaya a mi casa y le diga a mi papá que el hombre con quien me casé no es quien dice ser. Se llama Roberto Montoya, o Ricardo Fuentes. No sé cuál es su nombre real. Es un estafador. Tiene identificaciones falsas. Se ha casado con otras mujeres antes. 3 de ellas están muertas.
Necesito que mi papá vaya a la policía y... ¿Rosalita? ¿Estás ahí? La línea se había cortado. Me había quedado sin tiempo. Salí de la cabina con las piernas temblando. Rodrigo estaba parado justo afuera, con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Quería llamar a mi mamá para decirle que estamos bien, pero se cortó la llamada. Me agarró del brazo con fuerza. «¡No me mientas! ¡Te estoy diciendo la verdad!». Me jaló hacia la salida del restaurante. «Nos vamos. Ahora». De regreso en la suite, Rodrigo estaba como loco. Caminaba de un lado a otro, fumando cigarro tras cigarro. «Si hiciste algo estúpido, Rosalita, te juro que lo vas a lamentar. Y tu familia también». «No hice nada». Mentí. Solo quería escuchar la voz de mi mamá. Es mi luna de miel, y la extraño. Me miró con desconfianza. «Mañana a primera hora nos vamos de aquí. Y si tu familia sospecha algo raro, si tu papá se niega a firmar esos papeles, vas a ver de lo que soy capaz». No dormí en toda la noche. Rodrigo tampoco. Se quedó despierto, sentado en la sala, fumando y bebiendo whisky. Yo estaba acostada en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, rezando porque don Julián hubiera entendido mi mensaje y hubiera ido a mi casa. A las 6 de la mañana, Rodrigo entró a la habitación. «Levántate. Empaca todo. Nos vamos en 1 hora». Empaqué en silencio. Me puse un vestido sencillo. Me recogí el cabello. En el espejo vi a una mujer que había envejecido 10 años en 5 días. Ya no era la Rosalita inocente de la panadería. Era una mujer que sabía que su vida estaba en peligro. Bajamos al lobby para hacer el checkout. Rodrigo pagó la cuenta con una tarjeta de crédito. Salimos hacia el estacionamiento donde nos esperaba el mismo chofer que nos había recogido del aeropuerto. Pero cuando íbamos saliendo del hotel, 3 policías nos interceptaron. «¿Señor Roberto Montoya?», preguntó uno de ellos. Vi cómo el rostro de Rodrigo se ponía pálido. «No, se confunden. Mi nombre es Rodrigo Fernández. ¿Podría mostrarnos una identificación, por favor?». Rodrigo buscó en su cartera. Sacó la identificación de Rodrigo Fernández, pero el policía no parecía convencido. «También tenemos una orden de interrogatorio emitida desde Guadalajara. Hay una denuncia en su contra por sospecha de fraude matrimonial y amenazas. Esto es un error. Mi esposa puede confirmarlo». Me miró con ojos suplicantes. «Rosalita, diles que esto es un malentendido». Todos me miraron. Los policías, Rodrigo, el chofer, los empleados del hotel que se habían acercado al ver el escándalo. Este era mi momento. Este era el momento en que podía salvarme o condenarme. Respiré profundo y dije, «No es un error, oficiales. Este hombre tiene varias identificaciones con diferentes nombres. Tiene documentos de matrimonios anteriores. 3 de esas mujeres están muertas. Yo encontré todo en su maleta. Me amenazó a mí y a mi familia si no lo ayudaban a estafar a mi padre. Tengo miedo de que me mate como mató a las otras». El rostro de Rodrigo se transformó completamente. Ya no había rastro del hombre encantador, ni del esposo amenazante. Era pura rabia descontrolada. «¡Perra mentirosa!», gritó lanzándose hacia mí. Los policías lo detuvieron antes de que pudiera tocarme. Uno de ellos lo sujetó mientras otro le ponía las esposas. «¡Ella está loca! Está inventando todo. Rosalita, diles la verdad». «Ya dije la verdad», respondí con una voz que no reconocía como mía. Una voz firme, segura, valiente. «Vamos a necesitar que venga con nosotros a la estación, señora», me dijo uno de los oficiales con amabilidad, «para que nos dé su declaración completa». «Sí, por supuesto». Se llevaron a Rodrigo esposado, gritando amenazas y maldiciones. Yo me quedé ahí parada en el lobby del hotel, temblando de pies a cabeza, sin poder creer lo que acababa de pasar. ¿Había funcionado? ¿Don Julián había entendido mi mensaje? ¿Mi papá había ido a la policía? En la estación de policía, me recibió un detective muy amable llamado Inspector Ramírez. Me llevó a una oficina privada y me ofreció un café. «Señora Fernández, o como prefiera que la llame, su padre presentó una denuncia urgente anoche. Un señor llamado Julián Campos fue a su casa con un mensaje suyo. Su padre fue directo a la Policía Central en Guadalajara, y ellos contactaron con nosotros aquí en Acapulco». Empecé a llorar.
de alivio, de miedo, de gratitud. Don Julián me había salvado la vida. Necesito que me cuente todo desde el principio, dijo el inspector Ramírez con voz gentil. Tómese su tiempo. Y se lo conté todo. Desde el primer día en la panadería hasta la amenaza en el balcón. Le hablé de las identificaciones falsas, de las fotografías, de los certificados de defunción, del testamento de mi abuelo, de las amenazas a mi familia. El inspector tomaba notas cuidadosamente. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y admiración. Es usted muy valiente, señora. Gracias a su testimonio y a las evidencias que encontró, podemos iniciar una investigación formal. Vamos a revisar cada uno de esos casos de defunción que mencionó. Si realmente fueron asesinatos como usted sospecha, este hombre va a pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y yo? Pregunté con voz pequeña. ¿Qué va a pasar conmigo? Legalmente soy su esposa. Vamos a anular ese matrimonio. Fue contraído bajo engaño, con identidad falsa. No tiene validez legal. Usted quedará libre de cualquier vínculo con ese hombre. ¿Y mi familia? Él dijo que tenía contactos, que podía hacerles daño. Ya hemos notificado a la policía de Guadalajara. Van a poner protección en la casa de sus padres hasta que esto se resuelva. No se preocupe. Me quedé en Acapulco 3 días más, dando declaraciones, identificando documentos, ayudando en la investigación. Me hospedaron en un hotel diferente, bajo protección policial. No podía salir, no podía hacer llamadas sin supervisión, pero me sentía más libre que en los 5 días de mi supuesta luna de miel. El inspector Ramírez me visitaba diariamente para mantenerme informada. Hemos confirmado que su verdadero nombre es Roberto Castellanos Montoya. Tiene antecedentes en 3 estados diferentes. Las muertes de Patricia Morales y Carmen Tellez están siendo reinvestigadas. Hay evidencias de que fueron asesinatos planeados para parecer accidentes. Cada nueva revelación me hacía darme cuenta de lo cerca que había estado de convertirme en su próxima víctima. La tercera mujer muerta, continuó el inspector, era Lucía Vega. Murió hace 6 años en un incendio en su casa. ¿También está siendo reinvestigada? Dios mío, susurré. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo matar a 3 mujeres y seguir libre? Porque era muy inteligente, muy cuidadoso. Cambiaba de identidad, de ciudad. Esperaba años entre cada caso. Nunca dejaba un patrón claro. Hasta ahora. Usted fue su error, señora. Usted lo descubrió a tiempo. Pero yo no me sentía inteligente ni valiente. Me sentía estúpida por haber sido tan ingenua, tan ciega. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo creí en un cuento de hadas tan perfecto? No se culpe, me dijo el inspector como si pudiera leer mis pensamientos. Él es un manipulador profesional. Estudió a su familia durante meses antes de acercarse a usted. Sabía exactamente qué decir, cómo comportarse, qué promesas hacer. Usted no podía saberlo. El 4.º día, finalmente me permitieron regresar a Guadalajara. El inspector Ramírez me acompañó personalmente en el vuelo. En el aeropuerto me esperaban mis padres, mis hermanos, don Julián y hasta el padre Gonzalo de la parroquia. Mi mamá me abrazó llorando. Mi hija, mi niña, gracias a Dios que estás bien. Mi papá, un hombre de pocas palabras, tenía lágrimas en los ojos. Perdóname, hija. Yo lo investigué. Le creí sus mentiras. Te entregué a ese monstruo. No, papá. No es tu culpa. Él engañó a todos. Don Julián se acercó tímidamente. Rosalita, cuando escuché tu voz tan asustada en el teléfono, supe que algo andaba muy mal. Fui corriendo a tu casa. Aunque tu mamá al principio no me creía, me salvó la vida, don Julián. No tengo cómo agradecerle. No tienes que agradecer nada, muchacha. Solo me alegro de que estés bien. Los siguientes meses fueron una pesadilla legal. Tuve que dar incontables declaraciones. Tuve que enfrentarme a abogados de Rodrigo o Roberto que intentaban desacreditar mi testimonio. Tuve que revivir cada momento horrible de esos 5 días, una y otra vez. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la Rosalita sumisa que creía que su deber era obedecer y callar. Era una mujer que había mirado al monstruo a los ojos y había sobrevivido. Una mujer que sabía que su voz tenía poder. Las investigaciones de las 3 muertes anteriores avanzaban.
Se encontraron evidencias de que el incendio que mató a Lucía Vega había sido provocado. Se descubrió que Patricia Morales tenía contusiones en el cuerpo que no correspondían con una simple caída. Carmen Tellez había sido envenenada lentamente durante meses antes de su muerte. Rodrigo, Roberto, como quieran llamarlo, fue acusado formalmente de 3 asesinatos, múltiples fraudes, bigamia, amenazas y violencia doméstica. El juicio fue largo y doloroso. Yo tuve que testificar. Tuve que sentarme en ese estrado y mirarlo mientras su abogado intentaba hacerme quedar como una mentirosa. ¿No es cierto, señora Fernández, que usted inventó toda esta historia porque se arrepintió del matrimonio? No. ¿No es cierto que usted encontró esas supuestas identificaciones falsas después de que tuvieron una discusión matrimonial normal? No. Él me amenazó de muerte. Me dijo que sabía dónde trabajaba mi padre, dónde estudiaban mis hermanos, pero no tiene pruebas de esas amenazas, ¿verdad? Tengo mi palabra. Y tengo los documentos que encontré. Y tengo 3 mujeres muertas que ya no pueden dar su testimonio porque él las mató. El jurado me creyó. Le creyeron a los forenses que encontraron evidencias en las muertes anteriores. Le creyeron a las familias de las otras víctimas que testificaron sobre los comportamientos extraños de Roberto antes de cada muerte. Lo condenaron a 3 cadenas perpetuas por los asesinatos, más 30 años adicionales por los otros cargos. No volvería a ver la luz del día como hombre libre. Cuando el juez leyó el veredicto, Roberto me miró con un odio puro en sus ojos verdes, que alguna vez me habían parecido hermosos, pero ya no me daban miedo. Ya no tenía poder sobre mí. El matrimonio fue anulado oficialmente. Legalmente nunca había existido. Yo era libre, pero libre no significaba que todo volviera a la normalidad. No podía volver a trabajar en la panadería. Cada vez que entraba, recordaba a Rodrigo pidiendo conchas. Los vecinos me miraban con lástima. Los chismes corrían por todo el barrio. Pobrecita Rosalita, la que se casó con el asesino. Mi mamá intentaba consolarme. Ya pasó, mija. Ya estás a salvo. Con el tiempo todos olvidarán. Pero yo no quería que olvidaran. Quería que recordaran. Quería que otras mujeres supieran que los cuentos de hadas a veces son trampas, que los príncipes azules a veces son lobos disfrazados. Empecé a dar charlas en iglesias, en centros comunitarios, en escuelas. Contaba mi historia para advertir a otras mujeres. No se dejen engañar solo por palabras bonitas y promesas. Investiguen, pregunten, confíen en sus instintos. Si algo se siente demasiado perfecto, probablemente lo es. Pasó 1 año. Luego 2. Lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Volví a sonreír. Volví a confiar. Aunque fuera poquito. Acepté un trabajo nuevo en una biblioteca del centro. Me encantaba estar rodeada de libros, de silencio, de paz. Y entonces, una tarde de octubre de 1981, 3 años después de aquella horrible luna de miel, entró a la biblioteca un hombre que cambiaría mi vida nuevamente. Pero esta vez, para bien. Se llamaba Saúl Mendoza. Era maestro de primaria en una escuela del barrio. Alto, moreno, con ojos color miel y una sonrisa tímida. Venía buscando libros infantiles para su clase. ¿Me puede ayudar a encontrar cuentos sobre animales?, preguntó con una voz suave. Mis alumnos de 2º año están aprendiendo sobre la naturaleza. Le mostré la sección infantil. Mientras buscábamos libros juntos, empezamos a platicar. Me contó de sus alumnos, de su amor por la enseñanza, de cómo había crecido en un rancho y soñaba con ser maestro desde niño. ¿Y usted?, preguntó con genuina curiosidad. ¿Siempre quiso trabajar en una biblioteca? No exactamente, respondí. La vida me trajo aquí por caminos complicados. No le conté mi historia. No todavía. Pero algo en su manera de escuchar, en su mirada sincera, en su sonrisa sin pretensiones, me hizo sentir segura. Volvió a la biblioteca cada semana, siempre con una excusa. Necesitaba libros nuevos para su clase. Quería renovar su credencial. Buscaba material para un proyecto escolar. Pero yo sabía, y creo que él también sabía, que venía por otra razón. 2 meses después, finalmente se armó de valor. «Rosalita,
¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Solo para platicar. Mi primer instinto fue decir que no. Decir que nunca volvería a confiar en un hombre, que había aprendido mi lección de la manera más horrible posible. Pero algo en Saúl era diferente. No hacía promesas grandiosas. No hablaba de hoteles lujosos ni viajes exóticos. Solo quería tomar un café y platicar. Sí, respondí. Me gustaría. Nuestro primer café se convirtió en otro. Y otro. Y otro. Saúl no tenía prisa. No presionaba. Solo quería conocerme. De verdad conocerme. Mis gustos, mis miedos, mis sueños, mis cicatrices. Un día, después de 3 meses de vernos, le conté todo. Desde el principio hasta el final. Esperaba ver miedo en sus ojos, o peor, lástima. Pero lo que vi fue respeto. Eres la mujer más valiente que he conocido, me dijo tomando mi mano. Y si me das la oportunidad, me gustaría conocer a esa mujer valiente mejor, sin prisa, sin presiones, a tu ritmo. Saúl cumplió su palabra. Nos tomamos las cosas con calma, muchísima calma. Me presentó a su familia, su mamá, una mujer dulce que me recibió con tortillas recién hechas, su papá, un hombre trabajador que me trató con respeto desde el primer momento, sus 2 hermanas, que me aceptaron sin hacer preguntas incómodas. Yo le presenté a mi familia. Mi papá, que había jurado nunca volver a confiar en ningún pretendiente mío, investigó a Saúl por todos lados. Habló con su jefe, con sus vecinos, con el padre de su parroquia. Y cuando terminó su investigación me dijo: «Ese muchacho es bueno, mija. De verdad bueno». Pasaron 2 años de noviazgo tranquilo. Saúl nunca intentó nada indebido. Nunca me presionó. Respetaba mis límites, mis miedos, mis tiempos. Cuando finalmente me besó por primera vez, 6 meses después de nuestro primer café, fue con tanta ternura que lloré. «¿Hice algo mal?», preguntó asustado. «No», respondí. «Hiciste todo bien. Por primera vez. Todo está bien». En 1983, 5 años después de aquella pesadilla en Acapulco, Saúl me pidió matrimonio, pero lo hizo diferente. No fue con un anillo sorpresa y promesas de lujo. Fue sentados en una banca del parque, comiendo helado. «Rosalita, sé que la palabra matrimonio te asusta. Sé lo que viviste. Y no quiero presionarte nunca. Pero quiero que sepas que te amo. Te amo con todo mi corazón. Y si algún día, solo si tú lo decides, si tú lo quieres, me harías el hombre más feliz del mundo si aceptaras ser mi esposa. Pero si no estás lista, esperaré. Y si nunca estás lista, seguiré a tu lado de todas formas». Lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de sanación. «Sí», dije. «Sí quiero casarme contigo, Saúl». Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Nada de hoteles lujosos. Nada de promesas de lunas de miel en playas paradisíacas. Simplemente 2 personas que se amaban, prometiéndose cuidarse mutuamente ante Dios y ante los que más querían. Y esta vez, cuando el padre Gonzalo nos declaró marido y mujer, cuando Saúl me besó, sentí paz, paz verdadera. Nuestra luna de miel fue en la casa de sus padres, en el rancho. 3 días de tranquilidad, de descanso, de risas. Saúl fue paciente, amoroso, respetuoso. Me demostró que la intimidad matrimonial podía ser hermosa cuando había amor verdadero y respeto mutuo. Con Saúl construí la vida que siempre soñé, pero de una manera que nunca imaginé. No teníamos lujos. Él era maestro, yo bibliotecaria. Vivíamos modestamente en una casita que rentábamos, pero éramos felices, verdaderamente felices. 3 años después nació nuestra primera hija, Marta. La llamamos así por mi abuela. 2 años después llegó Julián, nombrado en honor a don Julián, el hombre que me salvó la vida. Y 3 años después completó nuestra familia Esperanza, como mi mamá. Saúl fue el padre que toda niña merece tener. Paciente, amoroso, presente. Jugaba con nuestros hijos en el piso. Les leía cuentos cada noche. Los llevaba al parque los domingos. Les enseñó con su ejemplo lo que significa ser un buen hombre. Y yo me convertí en la madre que quería ser. Fuerte pero amorosa. Protectora pero liberadora.
Enseñé a mis hijas que podían ser lo que quisieran ser. Enseñé a mi hijo a respetar a las mujeres, a ser gentil, a usar su fuerza para proteger, nunca para dañar. Los años pasaron. Vimos crecer a nuestros hijos. Los vimos convertirse en adultos maravillosos. Marta se hizo psicóloga, especializada en ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Mamá, tu historia me inspiró, me dijo el día de su graduación. Quiero ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, como tú encontraste la tuya. Julián se hizo abogado, trabajando en casos de derechos humanos. Quiero que la justicia funcione para todos, decía. Esperanza siguió mis pasos y se hizo bibliotecaria. Los libros salvaron a mamá, explicaba. Quiero que salven a otros también. Saúl se jubiló después de 40 años de enseñanza. Cientos de niños habían pasado por su salón de clase. En su fiesta de retiro, muchos de sus exalumnos, ahora adultos, vinieron a agradecerle por haber sido el mejor maestro que tuvieron. Yo también me jubilé de la biblioteca, pero no dejé de contar mi historia. Ahora la cuento a través de videos, de charlas, de conferencias, porque creo firmemente que compartir nuestras experiencias, por dolorosas que sean, puede salvar vidas. ¿Qué pasó con Roberto Castellanos Montoya? Murió en prisión hace 10 años. Un infarto. No fui a su funeral. No lloré por él. Simplemente cerré ese capítulo de mi vida definitivamente. Pero sí fui a los funerales de las familias de sus víctimas. Conocí a los hijos de Patricia, a la madre de Carmen, a los hermanos de Lucía. Lloramos juntas. Nos abrazamos. Compartimos nuestro dolor y nuestra sanación. Gracias por tener el valor de denunciarlo, me dijo el hijo de Patricia. Mi mamá no tuvo esa oportunidad, pero usted se aseguró de que él pagara por lo que le hizo a ella. Ahora tengo 68 años. Han pasado casi 50 años desde aquella horrible luna de miel en Acapulco. 50 años desde que miré al monstruo a los ojos. Y miren dónde estoy ahora. Tengo 3 hijos maravillosos, 7 nietos que son la luz de mi vida. Un esposo que después de más de 40 años de matrimonio, todavía me trae flores sin razón, que todavía me hace reír, que todavía me abraza cada noche antes de dormir. Tengo una vida llena de amor, de familia, de propósito. No la vida de lujos que Rodrigo me prometió con sus mentiras, sino algo mucho más valioso. Una vida auténtica, construida sobre amor verdadero y respeto mutuo. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que de aquella experiencia terrible, de aquellos 5 días de pesadilla, nació una guerrera, porque eso es lo que soy ahora. No una víctima, una guerrera, una sobreviviente, una mujer que tomó su dolor y lo convirtió en fuerza, su miedo en valentía, su trauma en testimonio. Aprendí que el amor verdadero no se anuncia con fuegos artificiales, no llega con promesas grandiosas de hoteles lujosos y vidas de ensueño. El amor verdadero llega callado, humilde, respetuoso. Llega con un maestro tímido que busca libros infantiles en una biblioteca. Llega con paciencia, con ternura, con respeto. Aprendí que los monstruos existen, que a veces usan trajes elegantes y hablan con palabras dulces, que pueden estar en cualquier parte, cazando a su próxima víctima. Pero también aprendí que tenemos el poder de enfrentarlos, que nuestra voz es nuestra arma más poderosa, que contar nuestra verdad, por dolorosa que sea, puede salvar vidas. Aprendí que sobrevivir no es suficiente. Hay que sanar. Hay que perdonarse por haber sido ingenua. Hay que entender que no fue nuestra culpa, que los manipuladores son expertos en su oficio, que no hay vergüenza en haber sido engañada. La vergüenza es de quien engaña, nunca de quien confía. Y aprendí que después de la oscuridad más profunda, puede llegar la luz, que es posible volver a amar, volver a confiar, volver a soñar. Solo hay que darse tiempo. Hay que sanar a nuestro ritmo. Y cuando llegue el amor verdadero, lo reconoceremos porque se sentirá diferente. Se sentirá seguro. Se sentirá como hogar. Mis nietos me preguntan a veces, abuela, ¿por qué cuentas esa historia tan fea? ¿No te da tristeza recordar? Y yo les respondo, claro que me da tristeza, mis amores, pero la cuento porque si mi historia puede evitar que una sola mujer pase por lo que yo pasé,
Vale la pena cada lágrima. La cuento porque el silencio protege a los monstruos. Y la verdad, por dolorosa que sea, nos hace libres. Hace un mes fui a una conferencia en la universidad. Había unas 500 personas, la mayoría mujeres jóvenes. Conté mi historia completa, sin omitir detalles. Cuando terminé, hubo silencio. Un silencio pesado, denso. Entonces una muchacha de unos 20 años levantó la mano. Señora Rosalita, yo estoy saliendo con alguien que me hace sentir incómoda a veces. Dice cosas bonitas, pero después se enoja si no hago lo que él quiere. Mis amigas dicen que es celoso porque me ama, pero escuchando su historia, creo que no es amor. ¿Verdad? Me acerqué a ella. No, mijita, eso no es amor. El amor no controla. El amor no manipula. El amor no te hace sentir miedo. Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. La muchacha lloró. Muchas otras también. Después de la conferencia, como 30 mujeres se acercaron a contarme sus propias historias. Historias de manipulación, de control, de violencia. Y todas me agradecieron por darles el valor de reconocer que lo que vivían no era normal, no era amor. Eso es lo que me mantiene contando mi historia después de todos estos años. Saber que cada vez que la comparto, puedo estar salvando una vida. Puedo estar dándole a otra mujer el valor de decir, no más. Puedo estar siendo para alguien más lo que don Julián fue para mí. Una voz que escucha, una mano que ayuda, un salvavidas en medio de la tormenta. Ahora, sentada aquí, con mis 68 años vividos intensamente, con mi cabello completamente blanco, con mis manos arrugadas que han abrazado a mis hijos y nietos miles de veces, con mi corazón lleno pero también cicatrizado, puedo decir con certeza absoluta, sobreviví. Más que eso, prosperé. No permití que el monstruo definiera mi vida. No permití que aquellos 5 días de horror destruyeran mis siguientes 50 años. Tomé mi dolor, lo transformé y lo usé para algo bueno, para advertir, para educar, para salvar, y encontré el amor verdadero. Mi Saúl, que está en la otra habitación preparando café, porque sabe que después de contar mi historia, siempre necesito un café caliente y un abrazo largo. Mi Saúl, que nunca se cansó de escuchar mis pesadillas cuando despertaba gritando en medio de la noche, los primeros años de nuestro matrimonio. Mi Saúl, que me demostró día tras día, año tras año, que los hombres buenos existen, que el amor real, el amor sano, el amor que sana, existe. Entonces, mis queridas amigas que están escuchando esta historia, déjenme decirles esto desde el fondo de mi corazón. Si están pasando por algo similar, si ese hombre, perfecto, empieza a mostrar su verdadero rostro, si sienten miedo, si su instinto les grita que algo está mal, escúchenlo, confíen en su voz interior y busquen ayuda. Hablen con alguien, no se queden calladas. Y si ya pasaron por algo así, si ya sobrevivieron a su propio monstruo, sepan esto, van a sanar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero van a sanar, van a volver a reír, van a volver a amar, van a volver a vivir. No permitan que él les robe ni un día más de su vida. Ustedes valen más que eso, mucho más. La vida después del trauma es posible. La felicidad después del horror es real. El amor después de la traición existe. Yo soy la prueba viviente de eso. Pensé que me casaba con un ángel, y en la luna de miel conocí al monstruo. Pero después, años después, conocí a mi verdadero ángel, y él llegó sin promesas falsas, sin lujos inventados, sin máscaras. Llegó con su verdad, con su humildad, con su amor genuino, y construimos una vida hermosa juntos, una vida que valió cada lágrima, cada pesadilla, cada momento de miedo, porque me demostró que después de la tormenta más terrible, puede llegar el arco iris más hermoso. Esta es mi historia, la historia de Rosalita, la muchacha de la panadería que se convirtió en guerrera, la historia de una mujer que miró al abismo y no permitió que el abismo la consumiera, la historia de supervivencia, sanación y amor verdadero. Y ahora déjenme preguntarles a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué hubieran hecho?
¿Cuándo supieron que era momento de actuar? ¿Qué lección sacan de todo esto? Espero de todo corazón que mi historia sirva de advertencia para las que todavía no han pasado por esto, y de inspiración para las que ya lo vivieron y están en su proceso de sanación. No están solas, nunca están solas. Y recuerden, el amor verdadero no asusta, el amor verdadero no controla, el amor verdadero no lastima, el amor verdadero sana, libera y hace crecer. Si lo que tienen no se siente así, no es amor. Y ustedes merecen amor verdadero. Merecen un Saúl que las respete, que las valore, que las ame por quienes son realmente, no un Rodrigo que las engañe, las manipule y las use para sus propios fines egoístas. Ahora voy a tomarme ese café que mi esposo me está preparando. Voy a abrazar a ese hombre maravilloso que me demostró que el final de mi historia no tenía que ser trágico. Y voy a dar gracias a Dios, a la Virgencita, a don Julián y a mi propia valentía por haberme dado esta segunda oportunidad de vivir una vida hermosa, una vida plena, una vida que vale la pena ser vivida. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir mi verdad. Y sobre todo, gracias por estar aquí, porque su presencia significa que se preocupan, que quieren aprender, que tal vez mi experiencia puede ayudar a alguien más. Cuídense mucho, valórense, respétense y nunca, nunca permitan que nadie les haga sentir menos de lo que son. Mujeres fuertes, valiosas, merecedoras de amor verdadero y respeto absoluto. Un abrazo de su amiga Rosalita. Y recuerden, después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer.